Bien, entonces empezamos sin más preámbulo el tema de esta noche que se titula Humildad, con humildad. El tema del domingo pasado, ¿cuál fue? El orgullo. ¿Y lo contrario, orgullo qué es? Entonces continuamos lo del domingo pasado. Amén. Vamos entonces a qué dice la Real Academia con el referente al significado de humildad. Les pido por favor pueden tomar, anoten. ¿Qué significa humildad? Dice, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Miren lo que dice el diccionario de la Real Academia a lo que significa humildad. Dice, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Dice que es una virtud de cada persona que tiene el conocimiento de sus limitaciones y sus debilidades. Eso es lo que dice el diccionario. Y va casi referente a lo que dice el significado bíblico, que dice a continuación. Significado bíblico de humildad. Saber que nuestra fortaleza, que nuestros dones, que nuestros talentos provienen de Dios. Saber que nuestras fortalezas, que nuestros dones, que nuestros talentos provienen de Dios. Y que dependemos de Él para todo. Ese es el significado bíblico de humildad. Saber que nuestros talentos, que nuestros dones vienen de Dios y que nuestra dependencia total es de Dios. En esos dos significados se resume todo lo que es humildad. Y lo comentamos la semana pasada, el domingo pasado dijimos una frase. ¿Cuál era la frase? La humildad y la dependencia de Dios abren camino a las bendiciones. La humildad y la dependencia de Dios abren camino a las... Ahora, ¿qué significan estos caminos? ¿Qué significa humildad y dependencia de Dios? ¿Qué significa humildad y dependencia de Dios? Al saber estos dos conceptos, que es uno solo en sí, dependencia viene ya de humildad, estos caminos nos llevan a la bendición. No estoy hablando de bendición económica. ¿Qué significan estos dos conceptos, estos dos caminos? Anoten. Va por ahí. Anoten. ¿Qué significan estos dos caminos? Significa vivir todos los días. Vivir todos los días en virtud de reconocer nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Vuelvo a repetir. Es vivir todos los días con la virtud de reconocer nuestra incapacidad de poder salvarnos a nosotros mismos. ¿Se entiende? Tenemos que vivir todos los días con la virtud de reconocer nuestra incapacidad de poder salvarnos a nosotros mismos, sino tener la total dependencia de Dios, que nuestra fuerza viene de Dios. Nuestra fuerza viene de Dios y que debemos vivir más para Dios y para los demás. Ese es el concepto de humildad y dependencia. ¿Se dan cuenta? Nuestra dependencia es vivir más para Dios y para los demás. O sea, nosotros tenemos que menguar. Nosotros tenemos que menguar. ¿Y cómo logramos esta humildad? Se preguntarán ustedes. ¿Cómo podemos lograrlo, hermano Boris? O hermano Leo. ¿Cómo podemos lograr nosotros esta humildad? ¿Se han puesto a pensar? Exacto, negándonos a nosotros mismos. Y hay una frase que viene anclado a lo que acaba de comentar nuestro hermano Daniel, negándonos a nosotros mismos. ¿Cuál es esa frase? ¿Cómo?
¿Cómo logramos esta humildad? Carga tu cruz. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 27. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Me siguen con la lectura, por favor? Dice, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén. ¿Y qué dice? Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, ojo con esto, entonces Pedro tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí. ¿Qué le dijo? Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y acá viene el verso principal, los versos principales. Verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, y esto va para todos nosotros, esto va para cada uno de nosotros, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 1, tome su cruz, 2, y sígame. 3 cosas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, para ser humildes, ¿qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Pero ¿por qué Jesús le responde esto a Pedro? ¿O por qué Jesús le dice esto a sus discípulos? Porque Pedro, siendo influenciado por Satanás, quería intervenir o interrumpir en el mandato y el plan entre Dios y Jesús. Por eso Jesús le dice, apártate de mí, Pedro. Así le dice, apártate de mí, porque Pedro estaba siendo influenciado por Satanás. Y el único que podía ver esas cosas espirituales era Jesús. Satanás quería interponerse entre el plan de Dios y Jesucristo, porque bien claro sabía que si Jesús moría y resucitaría, Ejad iba a nacer. Las otras iglesias cristianas iban a nacer. Las personas que quieren predicar su palabra iban a nacer. El evangelio se iba a expandir por todo el mundo. Satanás quería imponer su orgullo sobre Jesús. ¿Por qué su orgullo? Porque Jesús era Dios. Y es más, Él no era necesario siquiera para que muera. Él no era necesario para que muera. Pero como Él es justo y Él es justicia, tenía que hacerse hombre, pero un hombre santo, lleno de perfección y lleno de gracia, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. ¿Qué tal si Jesús decía, tiene razón, ¿por qué voy a morir? Si yo con mi poder de un chasquido puedo destruir todo y puedo restaurar todo de una sola vez. ¿Qué hizo Jesús? Se humilló. Por eso el domingo pasado dijimos que el mayor ejemplo supremo de humildad fue Jesucristo. El mayor ejemplo supremo de humildad fue Jesucristo, porque se humilló, siendo el creador de todo, y les envié un video al grupo que decía que Dios, hay millones y millones de estrellas y nosotros somos apenas un polvito, ¿cierto? Un polvito. La tierra es apenas un polvito, pero Jesús sabe tu nombre. Jesús sabe tu nombre, Yossi sabe tu nombre, Daniel, Enrique, Analí, Yoxan, Zulmi.
sabe el nombre de cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta? Dios, el Eterno, Yahweh, Yeshua, el Creador de todo, sabe tu nombre. ¿No te sientes bienaventurado, bienaventurada? Que Él, el Creador de todo, sabe tu nombre. Que Él, el Creador de todo, te escogió con un propósito. Y por eso sigues vivo en esta vida. Que a pesar de lo que hayas hecho, a pesar de lo que haya sucedido en tu vida, Él tiene un plan maravilloso para ti. Y Satanás va a hacer lo que sea, así como quiso interrumpir a Jesucristo, va a hacer lo que sea para interrumpir el plan de Dios que tiene contigo. Te va a decir, no puedes. Te va a decir, no puedes ser perdonado o perdonada. Jesús nunca te va a perdonar. Pero dice que su amor es eterno. Él es el único Dios bueno. Él es el Todopoderoso, Él es amor. Entonces Jesús les dice eso a tus discípulos. Ahora, ¿tú quieres seguirme? ¿Quién de nosotros quiere venir en pos de Jesús? Yo sé que muchos de aquí ya han tomado esa decisión. Pero aquí se les va a decir una verdad un poco más profunda de lo que es la decisión de venir en pos de Jesús. ¿Cuántos de los que están aquí presentes quieren venir en pos de Jesús? ¿Están seguros? Porque ahora lo que voy a decir no sé si les va a convenir. Ni a los que están viendo por redes sociales. No es fácil. ¿Están seguros que quieren venir en pos de Jesús? ¿Sí? ¿Están seguros? Neguémonos a nosotros mismos. Tomemos nuestra cruz y empecemos con esto entonces. ¿Ok? Acabamos de leer Mateo capítulo 16 del versículo 21. Ahora, si queremos venir en pos de Jesús, tenemos que tomar nuestra cruz. Pero no una cruz idealista. ¿Qué significa cruz idealista? Cristianismo light. Alguien por ahí hizo sus ojitos de ¿qué significa cristianismo light? ¿Qué significa cristianismo light? Light. ¿Saben qué significa un cristianismo de mercado? ¿Y qué significa cristianismo de mercado, hermano Boris? ¿Qué creen que significa? Escojo lo que me conviene. Este versículo sí, este versículo no. Este versículo sí, este versículo no. No. Este versículo sí, porque a la iglesia le va a doler. Los congregantes se van a ir. No, esto no, se van a asustar. Se van a ir de la iglesia. Menos ofrenda. Eso es lo que piensan las mega iglesias. Dios es amor y Dios es justo, ¿cierto? Claro que sí. Dios es amor y Dios es justo. Ahora, el tomar la cruz significa que vamos a tener que pasar tribulaciones. Vas a tener que pasar enfermedades. Vas a tener que pasar problemas. Vas a tener que pasar divisiones de tu familia, de tus amigos. ¿Qué significa cargar la cruz? ¿Ya se están poniendo a pensar? Les hago lo fácil la imagen. Vean a Jesús, su recorrido en la cruz. Vean el recorrido de Jesús con la cruz. Ahí les voy resumiendo todo. ¿Ya se están imaginando? ¿Sí? Con sed, ensangrentado, golpeado, ya sin físico, con poco aire, con poca sangre, cargando esa cruz pesada, astillosa, sucia, porque las maderas que usaban eran de las caballerizas que estaban por los caballos de los romanos. O sea, ya saben que estaban con heces, con orine, con esas cosas. Esa cruz cargó Jesús en todas sus heridas. Entonces, es una humillación tremenda. ¿Estás dispuesto a ser humillado? No confundan con que el cristiano debe ser tonto. Ojo. Esto no va para una carga física. No estoy hablando de una carga física. Ser humildes es siempre pensar menos en nosotros. Ser humildes es siempre pensar menos en nosotros, o sea, menos en ti mismo y más en el Señor y en los demás.
Ser humildes es pensar menos en nosotros. Menos en nosotros. Ojo, otra vez repito, menos en nosotros. Pensar más en el Señor, en lo que le va a afectar a Él. En que si tus pensamientos están en el querer de Dios, si todo lo que tú piensas, si todo lo que tú hablas, si todo lo que tú actúas está en el querer de Dios. Menos de nosotros, más del Señor y más por los demás. Humildes no significa ser pobre, no tiene nada que ver, ¿no? Eso no significa ser humilde. Humilde es negarse a uno mismo. Entonces, punto número 1, apunten. Niégate a ti mismo. Anoten ahí, número 1. Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Sometimiento total a Dios. Ahí anoten. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Significa sometimiento total a Dios. Por eso les dije, ¿están seguros que quieren venir en pos de Jesús? Niégate a ti mismo. Sometimiento total a Dios. Renunciar a los intereses presentes, personales, egoístas, perdón. Renunciar a los intereses personales egoístas. ¿Cuáles son estos intereses personales y egoístas? Es el egocentrismo y la autosuficiencia. Vuelvo a repetir. Renunciar a los intereses personales egoístas. ¿Cuáles son estos intereses personales y egoístas? Son el egocentrismo y la autosuficiencia. O sea, el yo. El yo puedo. El yo soy. Yo puedo hacerlo solo. Yo no necesito de Dios. Yo puedo lograr mis cosas solo. Yo puedo hacerlo todo solo. Eso es egocentrismo y autosuficiencia. Renunciar a los intereses personales egoístas como el egocentrismo y la autosuficiencia. ¿Para qué? Para dar prioridad a los mandatos divinos. ¿Cuáles son los mandatos divinos? Su palabra. Ahora, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra dejar el egocentrismo y la autosuficiencia? ¿Cómo se logra? Si te da flojera escribir todos los días, cuando te levantas o antes de dormir, dices, me voy a hacer un examen constante de mi corazón. ¿Qué pensé hoy día? ¿Qué quise hacer hoy día? ¿Qué hice hoy día? Todos los días antes de dormir, hacerse un examen al corazón. ¿Qué pensé hoy día? ¿Qué quise hacer hoy día? ¿Y qué hice hoy día? Por eso les dije al inicio que la humildad es vivir todos los días en virtud de reconocer nuestra incapacidad. Muy bien. De salvarnos a nosotros mismos. ¿Cómo se logra? Con un examen constante al corazón. Y la práctica diaria de la negación de los deseos que desagradan a Dios. Uno es hacerse examen todos los días al corazón y la negación diaria de los deseos que no agradan a Dios. Los deseos que no agradan a Dios. Menos de mí, más de Dios. Sí, hermano Boris, pero el Señor nos ha dado libertad. Dios es amor, nos ha dado la gracia. Por eso les dije que no sé si les va a convenir esto, pero yo no puedo callarme. El Señor nos restaura todos los días. Nosotros tenemos tropiezos, aún con la mente. Pero Él es tan misericordioso que te avisa y te da la inteligencia y te da la sabiduría para que, hey, despierta, hey, abre los ojos, mira que Satanás quiere interferir entre el plan que tengo contigo. ¿Me dejo entender? Despierta.
Despierta, no permitas que Satanás intervenga en el plan que yo tengo contigo, te dice el Señor. Para ti, joven, señorita, para todos nosotros que estamos aquí presentes, porque Dios tiene un plan maravilloso con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. No hay excepción de personas aquí, todos tienen un plan, todos los que estamos aquí presentes. Gálatas capítulo 5, versículo 13. ¿Se acuerdan que les hablé del cristianismo light? ¿Cierto? En el cristianismo light no vas a negarte a ti mismo. En el cristianismo light no vas a venir en pos de Jesús, o entre comillas sí. En el cristianismo light no vas a tomar tu cruz, pero entre comillas vas a seguirlo. Solamente usan la primera palabra y la última palabra. Ven en pos de mí y sígueme. Pero no usan, niégate a ti mismo, no usan, toma tu cruz. Y para ese tipo de cristianos, ese tipo de personas, se les lee este versículo que dice Gálatas 5:13. Lo leemos juntos, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad, que dice, fuisteis llamados. Ya ves, hermano Boris, el Señor nos ha llamado a libertad. Podemos hacer lo que querramos, porque Él ya nos salvó. Supuestamente Cristo ya murió por nosotros y por nuestros pecados. Cristo ya sabía lo que íbamos a hacer. ¿Sí o no, hermano Boris? Claro que sí. Y te dicen este versículo y solamente te lo leen hasta ahí. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Nada más te leen. Pero ¿qué dice a continuación? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Sí, el Señor te puede perdonar. Si tú te arrepientes de corazón, el Señor te perdona. Pero el pecar constantemente a libertad, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor, que dice, los unos a los otros. Hermano Boris, entonces, ¿dónde queda la gracia de Dios? ¿Cierto? ¿Dónde queda la gracia de Dios si no tenemos la libertad? ¿Qué me responden ustedes? ¿Dónde queda la gracia de Dios? Yo se lo resumo en esta frase. La gracia de Dios no es libertad para pecar. La gracia de Dios no es libertad para pecar. ¿Saben qué es? Es poder para poder cambiar. La gracia de Dios no es libertad para pecar. La gracia de Dios es poder para poder cambiar. Es el poder que Dios nos ha dado para poder cambiar. Esa gracia, ese regalo, esa medicina. Niéguete, que dice, a ti mismo. Entonces no usemos la libertad, la gracia de Dios como ocasión para dar frutos a la carne. ¿Y qué más dice el versículo 16? Leamos de pasadita cuáles son los frutos de la carne. Vamos a darle del 16 al 26 de una vez, junto con los frutos del Espíritu, ¿ok? Del versículo 16 al 21. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué dice? Los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿O son amigos? No, dice, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredaremos el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si practicamos estas cosas, no heredaremos el reino de Dios. Pero ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Dice el verso 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, lo que nos falta a todos, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos, ¿qué dice? Vanagloriosos, o sea, orgullosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si nos negamos a nosotros mismos, tenemos que dejar estas cosas. Y esa es la primera. ¿Quieres venir en pos de Jesús? Tienes que empezar a hacer estas cosas. Negarte a ti mismo. Negarte a hacer estas cosas. ¿Va a haber lucha? Sí. ¿Va a ser fácil? No. Pero desde que tú determines a mejorar en estas cosas, ya estás negándote a ti mismo y estás empezando a avanzar. Ahora, cuando pases esto, cuando empiezas a negarte a ti mismo, ¿cuál es la siguiente parte? Toma tu cruz. Ahora, recién vas a tomar tu cruz. ¿Qué le pasó a Jesús antes de que le dieran la cruz? Le abofetearon, le dieron puñete, se burlaron de él, lo humillaron. ¿Y él qué hizo? No dijo ni una sola palabra. ¿Él podía hacer algo? Sí, en un instante, porque Él es Dios. 100% divino y 100% humano. Pero no hizo nada, se quedó callado. Antes de tomar su cruz, Él se negó a sí mismo. ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Y ya pasó eso. Ya te abofetearon, ya negaste estos pecados, estás dejando de practicar estos pecados. Ahora sí toma tu cruz. Ahora sí recién toma tu cruz. ¿Y qué significa tomar tu cruz? Se los leo. No se trata de exaltarnos a nosotros mismos. Ah, mira, voy a cargar la cruz, ve, tú no puedes, yo sí puedo. Yo soy más fuerte que tú, tengo más resistencia que tú, yo voy al gimnasio. No se trata de eso. Se trata de morir a ti mismo. Se trata de morir a ti mismo. No se trata de exaltarnos a nosotros, sino de morir a nosotros mismos. Es la muerte de uno mismo. Se resume en esta frase. Ganas perdiendo y vives muriendo. Ganas perdiendo y vives muriendo. ¿Qué dijo Pablo cuando iba a morir? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a continuación Pablo fue decapitado. Todo el tiempo que Pablo vivió en la cárcel, vivió en un espacio que eran, creo, todo este espacio, del parlante hasta el piano, ahí vivió Pablo encarcelado 2 años. No salió de ese espacio 2 años. Y era tierra, humedad, ahí hacía sus necesidades, ahí hacía sus necesidades fisiológicas, ahí dormía, en toda esa humedad. Y ahí Pablo escribe Filipenses 4:13, que dice, todos lo saben, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchos están en el gimnasio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tiene sentido, porque lo que haces en el gimnasio, te lo digo así, no tiene nada del dolor de lo que pasó Pablo. ¿Han visto no videos en las redes sociales? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y sus problemas son así. Pablo estaba 2 años preso, en ese espacio húmedo. La cárcel era de piedras. Ahí es donde él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a él, al día siguiente que salió en libertad, pero para morir. Y ahí cuando muere dice, para mí, estaba así, con la cabeza en la piedra,
Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Estás dispuesto a dar la vida por Cristo? ¿Sí? El cristianismo aquí en Latinoamérica es como una mecedora. ¿Han visto esas sillas mecedoras? Están así que te echas y se mece. Así está el cristianismo en Latinoamérica. Pero a ver, váyanse allá al Medio Oriente. A ver, vayan ahí. Me incluyo. A ver, vamos. Toma tu cruz. Eso es tomar tu cruz. Ganar perdiendo y vivir muriendo. No se trata de una carga física, como les he dicho, sino de amor, compasión, servicio y justicia. Es una entrega completa espiritual a Dios. ¿Qué significa una entrega completa espiritual a Dios? No significa que vas a estar viviendo en la iglesia aquí todos los días o estar 24/7 en la iglesia aquí sirviendo, haciendo. No, porque no se va a poder, porque tienes cosas que hacer. Tú estás en este mundo para administrar este mundo. Tienes tu familia, tienes tus negocios, tienes tu proyecto, tienes que estudiar. ¿Me entiendes? Pero ¿cómo nos negamos a nosotros mismos completamente? ¿Cómo? Exacto, hermano. Justo lo que he notado acá. Justo lo que he notado acá. Con tu testimonio. Con tu testimonio. Si yo voy a ser pie de tropiezo para otras personas, mejor me retiro aquí adelante. Y es una lucha diaria que uno tiene. ¿Cierto? Es una lucha diaria. Si tú vas a ser pie de tropiezo para que otras personas vengan a los caminos de Dios y no te digan hipócrita, tienes que abrir bien los ojos y recapacitar. Porque el enemigo va a querer tumbarte como sea. Y no lo digo solamente por mí, sino por cada uno de ustedes. Vuelvo a repetir, Dios tiene un plan con cada uno de los que estamos aquí presentes. Y no permitamos que Satanás intervenga o te distraiga o interrumpa en el plan que tiene Dios contigo. Despierta. Despierta. Deja de ser orgulloso y decir, Señor, yo puedo con mi fuerza. Si ya no puedes, si estás con esa lucha tremenda día a día, di, Señor, yo no puedo, arrodíllate, ponte ahí, no sé, a llorar. No puedo. ¿Qué tengo que hacer con esto que me está sucediendo? No decirle, Señor, ¿por qué me pasa esto? No, ¿qué hago con esto que me está sucediendo? Dame sabiduría, quiero actuar de la mejor manera. No quiero herirte, no quiero defraudarte, no quiero decepcionarte. No lo quiero hacer. Ayúdame. Eso es ser humilde. Niégate a ti mismo. Porque no vas a poder con tus fuerzas. Yo no voy a poder con mis fuerzas. Tú no vas a poder con tus propias fuerzas. Tienes que dejar que Él te ayude. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las regiones celestes. O sea, contra los demonios. Todo esto es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual. Señor, ayúdame a salir de este problema. Señor, ayúdame a salir de esta situación. Quiero ser ejemplo y buen testimonio para el resto. Ese es tomar tu cruz. No es estar en la iglesia todos los días y todo el tiempo. Es tu testimonio afuera. Jesús cuando cargó la cruz estuvo dentro del templo. ¿Dónde estaba Jesús? Afuera, arrastrado, herido. Y la gente decía, ¿pero por qué este hace esto? Eran los que no entendían. Pero los que entendían, ¿qué decían? Señor, Señor. Y lloraban, y lloraban, y lloraban. Entonces, que el resto vea que tú estás cargando tu cruz. Que a pesar de los problemas que tú estás pasando, ya sea en el trabajo, en los estudios, en los negocios, que el resto de personas vea, digo, ¿por qué esta persona está tan tranquila? ¿Por qué esta persona está tan callada y está feliz? ¿Por qué esta persona está gozosa ante los problemas que está pasando? ¿Por qué no va y se suicida? ¿Por qué no va y se emborracha? ¿Por qué no va y se va a las discotecas? ¿Por qué no va y se pierde? ¿Por qué no va y se droga?
¿Por qué esta persona está feliz y tranquila ante las circunstancias que se está pasando? Es que esta persona está tomando su cruz. Ya se negó a sí misma y está tomando su cruz. ¿Qué significa tomar cruz? Morir. Porque el concepto de la cruz en los tiempos de la Biblia, en los tiempos de Jesús, no era para que vayas y ¿cómo se dice? Te exhibas. ¿Qué era el símbolo de la cruz? Humillación y muerte. El símbolo de la cruz era humillación y muerte. Ese es el tema de la cruz, humillación y muerte. Ahora, ¿cómo el resto de personas ve tu actitud a las circunstancias que estás pasando? Y una vez tocamos este tema, no sé si se acuerdan, ¿cierto? Que yo le dije, ¿las personas quieren tener lo que tú tienes? Las personas quieren tener el conocimiento que tú tienes, las personas quieren tener esa paciencia que tú tienes, las personas quieren tener esa tranquilidad con la que tú solucionas los problemas, o no quieren ser como tú. ¿Las personas quieren ser como tú? ¿Sí o no? ¿O te ven como uno más del montón? En tu trabajo, en tus estudios, donde estés. ¿Te ven como uno más del montón? Si te ven como uno más del montón, ahí hay que trabajar. Tú tienes que trabajar en ti mismo, porque las personas tienen que ver un cambio en ti. Yo estoy trabajando para que las personas vean que estoy tratando de cambiar más, que estoy tratando de mejorar más. No es fácil para mí. Soy ser humano. Soy un ser humano. Yo no soy más que ustedes, yo no soy más santo que ustedes, nada que ver. Todos los que estamos aquí y todos los que están viendo por las redes sociales somos pecadores, aún el que está aquí adelante. Porque si yo no fuera pecador, no necesitaría de la gracia de Cristo. ¿O sí? Pero no soy santo. También soy pecador igual que ustedes. Número 3, sigue a Cristo. Después de que te negaste a ti mismo, después de que tomaste tu cruz, ahora te toca seguir a Cristo. ¿Y qué es seguir a Cristo? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es seguir a Cristo? Seguir a Cristo es tratar de imitar todo lo que Él ha hecho. Te negaste a ti mismo, tomaste tu cruz, ahora empieza a hacer lo que Él hizo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Hizo milagros? ¿Dios puede hacer milagros a través de tu vida? Claro que sí. ¿Hizo prodigios? ¿Dios puede hacer prodigios a través de tu vida? Claro que sí. ¿Dios predicó el Evangelio? ¿Jesús predicó el Evangelio? Claro que sí. Y a cambio de eso, ¿qué recibió Él? Humillaciones, tribulaciones, divisiones en su familia porque sus hermanos no creían que Él era el Mesías. ¿Tú? ¿El Mesías? ¿Se acuerdan o no? Sus propios hermanos no creían que Él era el Mesías. Es más, ustedes saben que en la Biblia está el libro de Santiago, ¿cierto? Ese hermano se llamaba Jacobo o Jacob. Él era el que más reclamaba a su madre, a María, porque él le daba más lugar a Jesucristo que a él. Y al final, cuando Jesucristo resucita, se le presenta a Jacobo, a Santiago, y es uno de los discípulos de Jesús, cuando no creía. En tu familia va a haber divisiones. Te van a decir loco, exagerado, ¿por qué estás yendo a la iglesia? ¿Quién te lavó el cerebro? Jesucristo, su palabra. Cuando tú empiezas a seguir a Jesús, ya tu rumbo, tu vida comienza a cambiar. Ya no eres el mismo ya. Porque ya estás con una visión, ya estás con un propósito. Y el propósito de cada uno de nosotros debe ser negarnos a nosotros mismos, buscar más de Dios y más a los demás. Entonces, humildad es tomar tu cruz, negarte a ti mismo, ser más para Dios y para los demás. La humildad se resume en Cristo. Pongámonos de pie.
La humildad se resume ¿en quién? En Cristo. La humildad se resume en que nosotros no podemos sobresalir con nuestras propias fuerzas. ¿Se acuerdan la historia? Atentos aquí. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Sí o no? El hijo pródigo fue primero orgulloso. Dijo, Padre, dame todo lo que me pertenece. Dame toda mi herencia. Fue y lo gastó, todo su orgullo. Pero luego, ¿qué hizo este hijo pródigo? Dijo, hasta aquí llegué. Quiero ir en pos de mi padre. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Se negó a sí mismo. ¿Por qué se negó a sí mismo? Porque dijo, yo ahora que reconozco y regrese, yo sé que no voy a ser el mismo. Sé que quizás no voy a tener el mismo trato por todo lo que he hecho, todo lo que he pedido, todo lo que he desperdiciado, toda la falta de respeto a mi padre y a mi familia. Pero él se humilló, dejó el orgullo y dijo, yo ya no puedo con mis propias fuerzas. Yo necesito el abrazo del Padre. Deja tu orgullo de lado. Tú no vas a poder vencer el pecado con tus propias fuerzas. Tú no vas a poder salir adelante con tus propias fuerzas. Tú tienes que humillarte y decir, yo necesito el abrazo del Padre. Yo necesito el abrazo de Jesús. Y termino con esta frase. Si tú fallaste a Dios el día de hoy o el día de ayer, escúchame bien. Si tú fallaste a Dios, no corras de Él, sino corre hacia Él. Si tú fallaste a Dios, si hemos fallado a Dios el día de ayer o el día de hoy, no corramos de Él, no huyamos de Él. Al contrario, corramos hacia Él y dile, Señor, yo no puedo solo, por favor, ayúdame. Yo no puedo solo. Dios te perdona. Aún lo que hayas hecho hasta el día de hoy, Dios te perdona. Pero ahora trata tú. ¿Quieres venir en pos de Jesús? Niégate a tú mismo, toma su cruz y empieza a seguirlo. Busca más de Dios, menos de ti y más para las personas. Preocúpate más por las personas porque tú ya conoces la palabra, tú ya sabes qué significa la salvación, tú ya sabes qué significa el pecado, pero las otras personas no conocen. Preocúpate por las otras personas, preocúpate porque el resto conozca el evangelio y preocúpate para que el resto te vea a ti como un ejemplo y no como una piedra de tropiezo.